diferentes medios de comunicación, vía redes sociales y por supuesto también para la cadena de Grupo Albavisión Canal 13 en el 13.1. Saludos a todos en el estudio y por supuesto también a aquellos que nos están siguiendo, agradeciendo también a los medios de comunicación que como siempre puntualmente se dan cita y nos acompañan en esta mañana y que como siempre pues estamos todos en el orden para hacer las preguntas, para también llevar a cabo este panel lo más rápido y ágil posible y pues por supuesto agradecer a la doctora Claudia Sheinbaum. En esta ocasión nos acompaña también el maestro Raúl Morón y Celeste Asensio, quienes también estarán contestando las diferentes preguntas que los compañeros van a estar realizando. Vamos a comenzar con este panel y quiero arrancar yo, doctora. Estoy emocionada de su visita hace aproximadamente un mes, que tuvo la oportunidad de acompañarnos y ahora en este recorrido que va a ser por la zona oriente del estado de Michoacán. Yo soy oriunda de Zitácuaro, lo cual me emociona mucho y que también reconozco que dentro de esta ciudad está la presa del Bosque, que durante muchos años pues ha abastecido a nuestro lugar vecino que es el Estado de México y que también sabemos que la problemática del agua ha sido algo que al país o a algunas regiones sobre todo ha afectado. Usted pues como científica, usted siempre también al favor del medio ambiente, ¿cómo ve el panorama que tenemos actualmente en México respecto al agua y también cómo es que estos pequeños suministros que tenemos pues han alcanzado para abastecer a diferentes mexicanos? Sí, bueno, muy buenos días a todos, a todas. Como siempre, un gusto estar en Michoacán. El tema del agua es va a ser uno de los ejes más importantes de mi gobierno, que vamos a llegar a la presidencia. Hemos vivido por 4 años por lo menos una sequía crítica que ha afectado al centro y norte del país, combinado con problemas de cambio de uso de suelo. Primero, la sequía tiene que ver con el cambio climático global, con digamos fenómenos globales en el planeta, pero también con cambios de uso de suelo en algunas zonas en donde hay disminución del bosque, sea por crecimiento urbano o por cambio de uso de suelo hacia la agricultura. Entonces estamos trabajando en lo que llamamos el Plan Nacional Hídrico y aterrizado en cada una de las entidades de la República para poder pues garantizar el suministro de agua para consumo humano y también para la producción de alimentos. Entonces estamos trabajando en ello y sí, en efecto, el sistema Cutzamala, que se suministra en buena parte por Michoacán, pues tiene hoy las presas en un nivel sumamente bajo. Aquí nos preocupa ese tema también por otro muy cercano. Voy a continuar este panel. Ahora le doy la palabra a CB Televisión. Nos acompaña César Velázquez. Buenos días, doctora. Bueno, en Zacapu le puede preguntar del tema de seguridad, la presencia de militares en las calles y todo ese tipo de cuestiones. En las últimas semanas, doctora, la espiral de violencia sigue cobrando la vida de miles de personas en este país, o de cientos de personas para tampoco exagerar. El tema de la seguridad es algo muy importante que garantiza, por supuesto, la tranquilidad de las personas y que esos estados tengan un desarrollo económico. Le quiero preguntar sobre la seguridad, o en su opinión, ¿qué considera usted que está ocurriendo? ¿Por qué esa espiral de violencia que está afectando de nuevo cuenta a varias partes de este país? Sí, está concentrado en algunas zonas de nuestro país. Si nosotros vemos los índices delictivos, aun cuando en efecto la seguridad sigue siendo un problema, a nivel nacional los índices delictivos van disminuyendo, inclusive los homicidios. Hay una tendencia que es lo importante, que a veces se dice es el número de homicidios, que obviamente es importante reconocer, pero lo importante es si vamos al alza o vamos a la baja. Y en el país vamos a la baja, y en Michoacán también están disminuyendo los homicidios. Menciono este delito porque finalmente es uno de los delitos más dolorosos. Ahora, cuando fui jefa de gobierno, nosotros disminuimos la inseguridad, los delitos de alto impacto en 58% y los homicidios en 50%.
¿Qué hicimos? Pues una estrategia integral en coordinación con el Gobierno de México. ¿Qué vamos a fortalecer hacia adelante? Evidentemente tiene que fortalecerse la coordinación, como ahora existe, con los gobiernos estatales, y tenemos que fortalecer tanto la atención a las causas, no solamente el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, sino más programas que atiendan a los jóvenes de nuestro país, y al mismo tiempo avanzar en la cero impunidad. Es decir, delito que se cometa, delito que tiene que ser sancionado, y por eso hablamos también del fortalecimiento del sistema de justicia en nuestro país. Estaba leyendo hoy la liberación de un delincuente importante por parte del Poder Judicial. Entonces no puede ser. Entonces tiene que haber una coordinación entre los estados, la federación, las fiscalías estatales, la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial. En Michoacán llevamos en estos días 66, en lo que va del año, 66 personas ejecutadas, asesinadas. ¿Esta cifra qué le da a entender a usted de lo que pasa en Michoacán? Sí, el gobernador está trabajando, tiene las mesas de construcción de paz y hay que seguir trabajando con él para poder garantizar la seguridad en Michoacán. Vamos ahora al Sistema Michoacano de Radio y Televisión, nos acompaña Benjamín Mendoza. Hola Claudia, pues mira, el presidente López Obrador, después de 5 años y con todo lo que pasó en este proceso previo a la definición de candidatos, pues él llamó a lo que denominó Plan C. Entonces, mi pregunta va en torno a si la coalición, sigamos haciendo historia, logra la mayoría calificada. ¿Qué es lo que le hace falta al país? En el caso hipotético de que tú llegaras a la presidencia, que con la mayoría calificada, ¿qué reformas son las que Claudia Sheinbaum en su programa, en su proyecto, para darle continuidad a la Cuarta Transformación, propondría? Bueno, como saben, no solamente es Claudia, sino nuestro movimiento lo que ha planteado. En el plan C está la reforma al Poder Judicial, está la reforma al sistema electoral. El presidente recientemente planteó el tema de la garantía de los salarios mínimos por encima de la inflación, que es algo fundamental para el desarrollo del bienestar de los mexicanos y mexicanas, y ya vamos a presentar algunas otras reformas, algunas a leyes y otras constitucionales que nos parece importante que se garantice para continuar con la transformación. Les recuerdo, compañeros, que solamente es una pregunta por medio para agilizar y que todos podamos contestar y responder rápidamente. De Grupo Mármol nos acompaña Víctor Americano. Buenas tardes a todos. Doctora Sheinbaum, Celeste, profesor Morón. Yo tengo un ejercicio periodístico muy rápido y luego una pregunta también muy rápida, ¿no? Que me dé su opinión, que nos dé su opinión en 3 palabras de los siguientes personajes michoacanos. El ingeniero Cárdenas, ¿qué opina de él? Bueno, es un personaje histórico para nuestro país. Cuando nosotros éramos parte del movimiento estudiantil y él en 1988, digo no solamente por la historia, porque sea el hijo del general Lázaro Cárdenas, sino que él hace un rompimiento, ese primer rompimiento que hay en el Partido de Estado, en el PRI, que es fundamental y es, digamos, el nacimiento de nuestro movimiento. Por supuesto, después se fortalece con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Decía, cuando estaba yo en el movimiento estudiantil 86, 87 y después todos esos jóvenes, entonces, claro, seguimos siendo jóvenes de corazón, tomamos una decisión de apoyar al ingeniero Cárdenas porque representaba realmente una opción y además pues fue ese gran fraude electoral que es el inicio del neoliberalismo, o bueno, ya venía el neoliberalismo con Miguel de la Madrid, pero es ese inicio con Salinas de Gortari que llega a la presidencia con un fraude electoral y a partir de ese proceso de imposición imponen también todo el proceso de privatización. Difícil hablar de ingeniero Cárdenas en 3 palabras, pero de Felipe Calderón en 3 palabras que lo defina.
Híjole. O con eso nos quedamos. Corrupto, antidemocrático, Silvano Aureoles, corrupto también. también. Sí. Y la pregunta que le quiero formular muy rápido es el tema de las A ver, familias. de Calderón, De Calderón. aparte del comandante Venga. Borolas. Sí. Corrupto, Ajá. antidemocrático y responsable de la situación de inseguridad que Y la vivimos lista en el sigue, me país. imagino. Y la pregunta concreta, doctora, porque ya Rocío está diciendo el tiempo. Las familias, la célula tan importante que somos las familias, de los hogares, ¿sí? ¿Qué políticas públicas eficientes estaría usted, a lo mejor ahorita no puede proponer porque está en la precandidatura, pero cómo atendería, cómo le haría? Porque los políticos corruptos, la delincuencia organizada, la gente que se equivoca, los asesinos, los que cometen crímenes, no vienen de Marte ni de Júpiter, vienen de la sociedad mexicana, emanan de la sociedad mexicana. ¿Cómo atender ese tema de manera adecuada para que las causas, los orígenes de verdad se atiendan correctamente? Bueno, evidentemente la familia y particularmente en nuestro país es una institución social, porque la familia protege en nuestro país a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los adultos mayores. Y el tema en nuestro país, que es la gran diferencia entre el modelo previo y lo que nosotros representamos, es que en México se cerró el acceso a los derechos establecidos en la Constitución. Se convirtió la educación en una mercancía y un privilegio. Se convirtió la salud en una mercancía y un privilegio. Y a los jóvenes se les abandonó. No solamente les dijeron ninis, sino rechazados. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia para poder soportar no solamente a la familia, sino a las y los jóvenes, a las y los niños? Es realmente construir un estado de bienestar que permita a los mexicanos y mexicanas gozar del bienestar y con ello la felicidad. Gracias, doctor. Continuamos con Publimetro, Mimorelli, Fórmula, con Zaira Casillas. ¿Qué tal, doctora? Muy buen día. Bueno, yo quiero preguntarle, veo que viene acompañada por Celeste, por el profesor Raúl Morón, sobre su mensaje que viene a dar estos liderazgos en la entidad, en esto que están afines a la llamada Cuarta Transformación, también a la militancia en general, pero sobre todo a los ciudadanos que están sin un partido político y que se encuentran en este momento frente a dos proyectos electorales ya próximamente que están polarizados. ¿Qué es lo que les viene a decir en esta gira que viene a realizar Michoacán? Pues los michoacanos y michoacanas, igual que todo el pueblo de México, este año va a tomar una decisión histórica. Y la decisión que vamos a tomar es si regresamos al pasado de corrupción o seguimos con la transformación del país en una nueva etapa. Y regresar a la corrupción de lo que representa la otra opción, porque solamente hay dos opciones en el país, no hay otra. Pues que consideren las y los michoacanos si la perspectiva es regresar al México del neoliberalismo, de las privatizaciones, de la corrupción, de la guerra, o seguir optando por un México de derechos, un México del bienestar, un México de la democracia, de las libertades y de un México con prosperidad y con esperanza. Porque la otra opción no genera esperanza, lo único que genera pues es depresión. Agradeciendo a los medios de comunicación que nos acompañan, Grupo Albavisión, CB Televisión, Grupo Mármol y estaciones que están transmitiendo en vivo. Nos vamos ahora a Cuadratín, Michoacán. Nos acompaña Juan Pacheco. Hola, buenos días, maestro. Celeste, buen día. Preguntarle, hace un momento tocaba, doctora, el tema de las reformas que trae, pero bueno, de acuerdo a la última encuesta del INEGI, hay un tema que gravita ahí y que no se ha atendido y que también es sumamente delicado. El 85% de los mexicanos considera que el sistema político mexicano sigue siendo corrupto. Tal parece que el discurso central del presidente no ha permeado, parte de las acciones no han permeado ahí. Yo no sé si ya en un futuro inmediato, una vez que se concrete el tema del triunfo de la Cuarta Transformación de Claudia Sheinbaum, esté en mente un tema de andamiaje legal, de reforma
constitucional para meterle más diente al tema anticorrupción en el país. Eso por un lado. Y por el otro lado, doctora, usted fue jefa de gobierno. Hay un reclamo histórico de ayuntamientos y de estados porque se considera inequitativo el tema de la distribución de la riqueza nacional, en el tema de las participaciones. Si usted estaría contemplando en un momento dado un modelo de fortalecimiento institucional vía participaciones, vía presupuesto, a través de una reforma fiscal en inmediato, a través del sexenio que usted pues, estaría gobernando el país. Sí. A ver, primero, el presidente ha utilizado 2.5 billones de pesos que le quitó a la corrupción y a los privilegios. Si no se hubiera atendido la corrupción en el gobierno federal, en la más alta esfera, que era la más corrupta de todas y donde gobernaba grupos de interés más que el pueblo de México, no hubiera habido las grandes obras y los grandes programas sociales y nuevos derechos que existen en nuestro país. Ahora, tenemos que seguir erradicando la corrupción en todos lados en donde se encuentre. Y para eso estamos trabajando. No es que se requieran más instituciones, porque México tiene esta característica, tuvo esta característica de que había un problema y se generaba una institución. No hay transparencia, se genera una institución de transparencia. Sigue habiendo corrupción, se genera un modelo de mucha burocracia para que... Y luego resulta que esa institución que se creó para la transparencia genera corrupción. Y esa institución que se creó supuestamente para atender la corrupción también tiene corrupción. Es un asunto de que se cumplan las leyes en nuestro país. Se requiere transparencia, pues que se cumpla la transparencia y sino que haya sanciones. Entonces estamos trabajando en ello. Entre otras personas, a eso invité a Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, que él ha trabajado ese tema en particular. Y además que está fuera de nuestro movimiento, o estaba fuera de nuestro movimiento, en la idea de que también haya una contribución plural a atender este tema. Y el otro que me decías... El tema del fortalecimiento municipal, de los estados... Es falso hay una falsa percepción de que la ciudad recibe más recursos. La Ciudad de México es la única entidad de la República que tiene más recursos propios que cualquier entidad. Ni Nuevo León ni Estado de México tiene los recursos propios que genera la ciudad. Y hay una fórmula establecida por la Ley de Distribución Fiscal que está establecida a partir de población, de marginación, que es lo que distribuye los recursos. Esta idea de que reciba más el que genere más, yo no estoy de acuerdo, porque si no, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, en ciertas zonas, Guerrero, pues no tendría recursos. Para eso somos una federación, para eso somos una república. Que por cierto este año es realmente el aniversario 200 de la República en nuestro país, y más bien como voy a trabajar es a partir de proyectos con municipios y con estados, como ha hecho el presidente. Se caracterizaba la distribución del presupuesto a partir de moches en nuestro país, eso no se nos puede olvidar. El ramo 33 y la distribución de los recursos municipales eran las filas en el Congreso de la Unión y los moches asociados a la recomendación de empresas vinculadas con algunos diputados o gobernadores o grupos de interés para que se distribuyera el presupuesto público, y eso no puede regresar. Lo que sí es que tenemos que garantizar la infraestructura en los estados, en los municipios, la atención del abasto de agua potable y el bienestar de nuestra población. Entonces vamos a seguir trabajando con proyectos específicos para las entidades, y las propias entidades tienen también que generar sus propios recursos. El Sol de Morelia, Guadalupe Martínez. Hola doctora, hola profe, Celeste. Bueno, hablando de moches, preguntarle pues esta acusación que hace San Juana, que nos pudiera un poco abundar en Michoacán esta situación. Hace unos momentos pues Xochitl Gálvez presentó ya la denuncia formal. ¿Qué decir ante esto? Y bueno, los detractores que señalan que también van a estar presentando una serie de denuncias sobre esta acusación grave, considero, de la periodista San Juana. Es falsa.
y si no, que presenten pruebas. Porque es muy fácil acusar. Nosotros toda la vida luchamos contra el uso de recursos públicos en elecciones. Imagínense si nosotros estuviéramos, toda la vida luchamos contra la corrupción. Yo dejé el gobierno de la ciudad con cero observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Dejé el gobierno de la ciudad con 100% de transparencia en la Secretaría de Finanzas, en la Jefatura de Gobierno, calificada por el Info de la Ciudad de México. Toda la vida he luchado en contra de la corrupción. Jamás seríamos capaces de aceptar un recurso o de permitir que hubiera moches. Del otro lado tienen mucho que explicar. Ahí sí, mucho. Entonces, no sé cuál sea la razón de esta persona para decir ni del periódico donde se publicó, pero es absolutamente falso. ¿Voltear la campaña, candidata? No lo sé, pero es falso, absolutamente falso. Y del otro lado, pues nada más vean a ver, ¿por qué los medios no han difundido tanto la carta de Marco Cortés? El acuerdo. ¿No les parece una barbaridad que firmen un acuerdo entre el PRI y el PAN para distribuirse las escuelas públicas, las direcciones de las escuelas públicas, o para distribuirse las oficinas de recaudación, o una magistratura? Pero eso sí está firmado, eso hay prueba. Además se andan peleando por eso se rompió la alianza, porque no cumplieron con el botín que se iban a distribuir en Coahuila. Pero de eso no se dice nada, eso está escondido ahí. Ahí hay prueba de que ellos quieren la política para distribuirse los recursos públicos. Y en nosotros lo que hay es una historia de honestidad. Entonces jamás aceptaríamos algo así, y es una absoluta mentira. Si me permite preguntarle, dice que solamente hay 2 opciones en el país, entonces Maynes del Movimiento Ciudadano está descartado para usted o para el movimiento. Bueno, pues han presentado a su candidato, pero evidentemente pues hay una opción que es la transformación del país. Javier Favela de la Alianza de Michoacán. Buenos días. Planteando la hipótesis, la gente, yo mismo, podríamos estar votando por Claudia Sheinbaum para la presidencia, pero si no me siento identificado con alguno de los aspirantes al Senado, y esa es la hipótesis, la pregunta: ¿cómo pretenden ganar el Plan C en Michoacán y en el país, en ambas cámaras del Congreso de la Unión? Gracias. Pues no sé cómo no te puedas sentir muy bien representado por el profesor Morón o por Celeste, si son excelentes compañeros históricos, su lucha, han demostrado en los espacios donde han estado su honestidad, su defensa de un proyecto de nación, un proyecto para el Estado. Entonces tenemos excelentes candidatos, y además la virtud de nuestro movimiento es que son decididos a partir de una encuesta. Es decir, no decide Claudia, no decide el gobernador, no decide Mario Delgado, no decide Citlali, decide el pueblo a partir de una encuesta. Y eso es una gran virtud que tiene nuestro movimiento. Además, nosotros no luchamos por cargos. Nosotros estamos aquí por un proyecto de transformación que representa el bienestar y el anhelo del pueblo de México y el interés supremo de la nación. Entonces, a quienes van a participar, porque no podemos usar la otra palabra, porque si no, sí nos sancionan, pues van a tener que tomar una decisión también, y nosotros vamos a llamar a que sea la participación igual en todos los espacios. Porque la otra opción, lo que representa, repito, pues es la corrupción, es el pasado, es esa política de la distribución de un botín frente al interés supremo del pueblo de México y de la nación. Mane Guevara de
Muchas gracias. Perdón. Doctora, de pronto cuando llegan las temporadas electorales, uno de los grandes olvidados sin duda son las personas de la diversidad sexual. Nadie habla de estos temas que son profundamente importantes, que sigue habiendo un rezago profundo en la sociedad mexicana, no solamente pues hablarnos de los avances que sé que hubo en la Ciudad de México, Clínicas Condesa y demás, sino ¿qué sería lo necesario para trabajar a favor de la diversidad sexual? No sé, legislar sobre los transfeminicidios, perdón, incluir los paquetes hormonales para las personas trans en el sistema de salud. ¿Cuáles serían los pasos que habría que implementar en este segundo piso para evitar o trabajar en contra del rezago de la diversidad sexual? Ahora, yo creo que en general son 3 temas: es libertad, el respeto a la libertad frente el combate a cualquier forma de discriminación, y los derechos. El derecho que tiene cualquier persona de la diversidad a acceso a la salud, acceso al empleo, acceso a ser respetado. Entonces es para todo el país y en particular para las personas de la comunidad LGBT+. En este tema que le preguntaba sobre agenda legislativa, o no sé si a través del Senado, desconozco, este tipo de derechos de inclusión, ¿cuáles serían prioridades? Se ha legislado y ya vamos a presentar las propuestas pronto, pero evidentemente es el respeto a todos los derechos. No sé si quieras comentar algo. Hola, ¿qué tal? Buen día a todas, a todos. Saludar y darle la bienvenida a la doctora Claudia, al maestro Raúl y desde luego a todos los medios de comunicación. Gracias por estar acá. Lo que comentabas, compañero, lo hemos reiterado ya en algunas ocasiones, al menos en lo que va de esta legislatura actual. Llevamos una servidora, es la más productiva de mi grupo parlamentario, que es Morena. En este sentido, de al menos 89 iniciativas planteadas, al menos 30 tienen que ver con diversidad sexual. Y de estas 30, pues son algunas reformas constitucionales al artículo 1 para que se prohíba la discriminación por orientación, orientación y expresión de género. Al artículo 4 para elevar que aunque ya se tienen todos los estados de la República, los 32, pues elevar a rango constitucional también el matrimonio igualitario. La doctora Olga Sánchez Cordero en algún momento nos planteaba también la importancia de una reforma al Código Civil Federal, igual en materia de matrimonio igualitario. Existen muchísimas otras para no alargarme porque es un tema muy amplio, en materia de turismo, en materia de adultos mayores, en materia de seguridad social, en el que a las mujeres, por ejemplo, le dan solamente permiso de maternidad a la que está embarazada, pero no le dan el permiso de maternidad a su pareja en su trabajo. Exacto, o sea, yo digo, pongo el ejemplo de las mujeres porque pues, soy mujer, ¿no? Pero lógicamente regulando el tema de géneros, de paridad de género, pues se va a ir regulando todo lo demás. Nos falta muchísimo. Muchos piensan que porque ya tenemos derecho al matrimonio, ya está todo, y la verdad es que no. Y no cabe duda, y estoy segura, que desde la agenda del Ejecutivo se trabajará el tema durante la siguiente legislatura. Gracias. Nos acompaña también del Heraldo Carlos Navarro. Doctora, estamos a una semana de que concluye este proceso electoral de intercampaña. ¿Cómo va a trabajar usted la intercampaña? ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Es buena pregunta. Estamos haciendo una consulta al Instituto Nacional Electoral porque queremos que se definan claramente los lineamientos de la intercampaña para que no sea un asunto de interpretación, sino que realmente el INE, y es un llamado al INE, para que defina los lineamientos de la intercampaña
En algunos casos se dice que podemos asistir a eventos si somos invitados o invitadas, que sí podemos hacer algunas giras, pero bajo... Entonces preferimos no caer en ninguna cuestión legal y que mejor el INE defina claramente los lineamientos. Y a partir de ahí ya definiremos agenda y la participación. Les puedo adelantar que una buena parte del tiempo lo voy a dedicar a trabajar con el grupo que está haciendo el proyecto de nación para poder presentar al inicio de la campaña las propuestas más importantes. Aprovechando, doctora, ¿cómo va a unir el programa Jóvenes Construyendo el Futuro con Jóvenes Uniendo al Barrio, como lo comentaba en la voz de Moreno? Sí, es una de las propuestas que tenemos. Creo que Jóvenes Construyendo el Futuro es un gran programa y se va a mantener. Y una parte fundamental está asociada al acceso al empleo. Pero en la experiencia que tuvimos en la ciudad, si trabajamos con los jóvenes que están en mayor vulnerabilidad, de vínculos con alguna forma de delincuencia o violencia, previo a Jóvenes Construyendo el Futuro, tiene un alcance mayor. Entonces estamos trabajando en esta propuesta para que Jóvenes Construyendo el Futuro tenga usted otra parte que tiene que ver con el acceso a la cultura, el acceso al deporte y el acercamiento a jóvenes en zonas de mayor conflicto. Gracias. Ya para finalizar, está con nosotros José Antonio Belmonte, Milenio. Hola, buenos días a todos y a todas. Preguntarle, doctora, mencionaba ahorita que la oposición tiene mucho todavía que explicar, dar cuentas. Ayer Xochitl Gálvez abre la puerta a Manlio Fabio Beltrones para regresar al Senado de la República. Este tipo de candidaturas, como dice el diputado Noroña, se agradecen por parte del movimiento. Pues muestran lo que representan y sobre todo el proyecto que enarbolan. Por supuesto hay personalidades o personajes que lo reflejan, pero en nuestro caso hay principios, hay causas, como siempre lo digo, por las que luchamos, que vamos a seguir luchando por ellas, y sobre todo el proyecto de nación que representamos. Del otro lado no hay proyecto de nación, es un regreso al pasado. Entonces, eso es lo que se está definiendo en 2024. Y también pues tiene que haber una explicación de lo que representa nuestra historia, de las candidatas, de quienes o de los candidatos. A veces decimos que no importa de dónde vienes, sino a dónde vas. Y es cierto. Pero ¿a dónde vas? Es la pregunta. ¿A dónde van ellos? Pues van a una vuelta en U. Eso es lo que ellos quieren. Nosotros queremos seguir avanzando. Manlio y Silvano, ahorita que lo mencionaban, ¿son parte de esos personajes que tienen que explicarle mucho a la sociedad mexicana? Sí. Y además, pues representan esa vuelta en U que en el país. O sea, es claro que el proyecto que representa el PRIAN, porque como siempre hemos dicho, se llaman Frente, quién sabe qué cosa, cada día se cambian y sé ahorita cómo se llama. Pero en realidad es el PRIAN. Nosotros no tenemos que esconder que somos de Morena, del PT, del Verde. Pues estamos orgullosos de ser de Morena. Allá no, allá tienen que ponerse otros nombres porque les da vergüenza decir que son del PRI o del PAN. Pero lo que ellos representan es un regreso, es un retorno al viejo modelo, al neoliberalismo, a la corrupción, a los privilegios. Y nosotros representamos el futuro del pueblo de México. Gracias. Doctora, su punto de vista acerca de este reportaje que sacamos en la... Así es como llegamos al final de este panel de medios, compañero. Déjalo, sí. Con todo respeto, perdón, esta investigación que hicimos en Latinos sobre los hijos del presidente, unas llamadas telefónicas que se están beneficiando a los hijos del presidente, su punto de vista, por favor. Pues que es falso también. Conozco a los hijos del presidente. Y perdón, pero Latinos se ha caracterizado por presentar reportajes que no tienen sustento. Y particularmente, pues,
los voceros. Y la verdad es que son personas que tienen una historia de vida vinculada al presidente Andrés Manuel López Obrador. Obviamente son sus hijos, y en el caso de sus hijos son incapaces de buscar un beneficio personal. Gonzalo pues es un chico que trabajó recientemente en temas vinculados al béisbol, y es incapaz de beneficiarse, es un hombre íntegro. Entonces no van a encontrar nada, la verdad. Pueden seguir queriendo manchar la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador y de nuestro movimiento, pero no van a encontrar nada. Y siempre, además, lo importante, y lo dijo hace poco el presidente, y lo digo también para mí, cuando uno llega al puesto más importante de representación de la nación, la lealtad es con el pueblo de México y con la nación. Por encima incluso, claro que uno protege a sus hijos, pero por encima de la familia y de los amigos. Gracias. Así es como llegamos al final de este panel de medios, agradeciéndoles por atender la invitación. Gracias, doctora, gracias, maestro, gracias, Celeste, y muy importante también a los medios que nos acompañaron en vivo, Grupo Albavisión, CB Televisión, Grupo Mármol y estaciones de radio de Michoacán. Muchas gracias a todas y todos. Vamos a tomarnos una...